Hola, ¿qué tal? En esta ocasión traigo un programa el cual consiste en un evaluador autómata, un evaluador para un autómata finito determinista. En el momento en que lo hice fue para la materia de lenguaje de autómatas, así que esto les puede servir. Bueno, ¿en qué consiste esto? Resulta que en este tú puedes ingresar un autómata en el cual va a consistir de su alfabeto o los caracteres con el que puede pasar de un estado a otro, los mismos estados, y determinas cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. Este automata, ¿para qué? Para después, en la parte derecha, aquí lo podemos ver en la visualización, podemos ingresar a una cadena y ver si el resultado es verdadero o falso, en cuestión de que con los caracteres de la cadena ir pasando de un estado a otro, y si al final de la cadena nos encontramos en el estado final, pues resulta que la cadena da un resultado verdadero. Si no, por el contrario, entonces es un resultado falso o negativo. Los que llevan esta materia van a comprender. Tiene tiempo que la lleve, así que no recuerdo muchas cosas, pero vamos a probarla. Ok. Dice, vamos a ingresar el alfabeto, lo que lo comenté, los estados y el estado inicial y los estados finales. Y después con esto generamos una tabla de transición que nosotros vamos a llenar. Y ahora sí, después de llenar la tabla, ahora sí vamos a proceder a evaluar las cadenas que nosotros queramos. Y también, después de evaluar, podemos abrir la imagen que nos generará el mismo programa, una imagen del autómata que nosotros ingresamos. Pero esto vamos a hacerlo, vamos a checarlo ahorita. Primero vamos a abrir un ejemplo. Mira, por ejemplo, tenemos esta imagen, este autómata que tiene, nosotros vemos que tiene tres estados: Q0, Q1 y Q2. El alfabeto sería las letras, bueno, o los números 0 y 1. Con esos números nosotros podemos pasar de un estado a otro. Y el estado inicial, aquí no se ve, pero podemos intuir que inicia en Q0. Y el estado final es el Q2 por el doble círculo que este contiene. Entonces eso nos indica que es el estado final. Puede haber uno o más estados finales. Eso depende del autómata que nos estén proporcionando. Entonces en este caso el alfabeto vemos que es 0 y 1. Entonces lo ingresamos separado por comas. Los estados vimos que es de Q0 a Q2. Entonces es Q0, Q1 y Q2. El estado inicial vimos que es Q0 y el estado final es Q2, me parece. Sí, Q2. Entonces nosotros generamos esta tabla y nos genera las tablas de transiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que con esta tabla nosotros vemos hacia qué estado nos vamos a mover dependiendo de qué letra, número estamos proporcionándole al autómata. Si nosotros iniciamos en Q0 y le mandamos un 0, entonces con Q0, estando en Q0, le ingresamos un 0, nosotros nos vamos a mover hacia otro estado. En este caso, con un 0 nos movemos hacia Q1. Y así nos lo llevamos. En Q, estando en Q1, con la letra 0 o con la letra 0. Con el número 0 o el número 1, o el carácter 0, el carácter 1, nos vamos a mover hacia otro estado, que en este caso sería Q2. Entonces, dependiendo de dónde estemos y qué estamos ingresando, nos vamos a mover. Ok, entonces vemos que vamos a hacer, vamos a checarlo. Vemos que con 0 nos movemos a Q1 y con 1 nos quedamos en Q0. Entonces 0, nos movemos a Q1, lo que dijimos, y con 1 nos quedamos en Q0. Ahí ya llenamos la primera fila de transiciones con 0, Q1. Ok, con Q1 vemos que tanto con 0 y con 1 nos movemos a Q2. Entonces lo colocamos Q2 y Q2. Y con Q2, que es el estado final, ya vemos que con tanto 0 como con 1 nos volvemos a regresar o hacemos un bucle en sí mismo en Q2, o sea que no se va a mover a pesar de que ingresemos cualquier carácter. Entonces 0 y 1 nos quedamos en Q2 también. Entonces Q2 y Q2. Ok, entonces nosotros tenemos ya lleno la tabla de transiciones.
Entonces ahora procedemos ahora sí a ingresar una cadena, la cual vamos a evaluar. Por ejemplo, podemos checar, veamos. A ver, si por ejemplo vamos a ingresar 1001, por ejemplo. Nosotros evaluamos y vemos que el resultado es aceptado. Y el estado final del cual de la cadena ingresada quiere decir que es Q2, o sea que llegamos al estado final y por ende es una cadena aceptada para este autómata. Aquí y después de evaluar vemos que se nos habilita el botón de abrir imagen. Ok, nosotros presionamos este botón y nos genera el autómata, pero ahora sí en una imagen PNG. La que les mostré anteriormente es un ejemplo que yo hice hace rato, basado en uno de unos ejercicios que tenía en unos cuadernos. Así que, de acuerdo entonces con la información que nosotros proporcionamos, nos genera otra imagen del grafo y vemos pues que sí coincide. ¿Por qué? Checamos y vemos que Q0 con 1 se lleva a sí, va a sí mismo, con 0 va a Q1, Q1 con tanto 0 como con 1 va a Q2 y Q2 con 0 y 1 se va a sí mismo. Entonces la imagen concuerda con lo que nosotros le ingresamos. Entonces cada vez que nosotros ingresemos un autómata diferente nos va a generar una imagen. Bueno, entonces podemos presentar otra cadena. Ingresamos una cadena aceptada. Pero mira, vamos a ingresar otra cadena aceptada que tengo aquí. 110, 101. Veamos, vamos a otra vez evaluar la cadena y podemos ver que también es aceptada. Ok, ¿por qué aceptada? Bueno, porque van a ver aquí en la imagen el autómata. Podemos ver que iniciamos con 1, y nos quedamos en Q0. Después, estando en Q, otra vez con otro 1, nos volvemos a quedar en Q0. Y ahora sí, con un 0 salimos de ese bucle de Q0 y nos movemos hacia Q1. Y con Q, ya estando en Q1, con un 1, nos movemos hacia Q2, que es el estado final. Y ya estando en Q2 ya no nos podemos salir de ahí porque todo carácter que ingresemos va a quedar ahí mismo en Q2, así que ya no podemos salir. Entonces nos quedamos al final en Q2 y como estamos en el estado final, entonces es otra cadena aceptada. ¿Cuándo puede ser una cadena rechazada? Ok, una cadena rechazada puede ser, si ingresamos, ¿qué puede ser? Puros unos, porque así no solamente nos quedamos en Q0. Si nosotros ingresamos puros unos, nosotros vemos que es rechazado. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando en el mismo autómata en Q0, porque nada más ingresando 1 no nos podemos mover de ahí. Y eso sería una cadena rechazada, ya que no acabamos en el estado final. Entonces ya pues a grandes rasgos esto es lo que hace el programa. Ingresas el alfabeto que vas a usar en tu autómata, los estados, el estado final, el estado inicial y los estados finales. Generas la tabla de transiciones, llenas la tabla, ingresas la cadena y esta te va a decir si es aceptado o rechazado. Y ya si tú quieres abrir o utilizar la imagen que se genera, pues ya, de aquí la tenemos con el botón de abrir imagen. O si la quieres utilizar, esta imagen se genera en la carpeta de imágenes de Windows por defecto. Entonces ahí siempre se va a estar generando, esa es la ruta de la imagen por defecto, ahí siempre va a estar. No, si tú quieres utilizar o cambiar la ruta, pues puedes aquí moverle. Lo que utiliza este programa es la librería, bueno, es una librería llamada GraphBiz. Esta se instala dentro de Windows, es como un lenguaje el cual te permite tú representar grafos mediante el lenguaje propio que tiene esta librería. Entonces tú mediante un archivo TXT generas ese lenguaje, generas tu grafo y ya te va a generar una imagen de eso. Se hace por medio de comandos, que lo tengo creo que por acá. Generar imagen, lo tengo por aquí. Aquí se genera ya el comando y las rutas donde quiero que se vaya la imagen.
Pero esto lo pueden cambiar ustedes a como guste. Y en realidad esto sería todo. Y ya expliqué qué es lo que hace el programa. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlo aquí abajo. Y si gustan que les comparta el código, pues mándame un correo y ya checamos eso. O si tienen alguna duda. Y pues eso sería todo de mi parte. Y hasta pronto.